Vamos a dar inicio a la clase de trabajo práctico de tecnología de los materiales. Me comentan por el chat si hay alguna dificultad con el audio, por favor. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Me alegro. Bien, esperamos un ratitín más, que hay algunos que todavía se están incorporando y ya largamos. Les voy a pedir que mantengan cancelados audio y video, por favor. Si eventualmente tienen alguna consulta o inquietud, pueden ir escribiendo en el chat. Los vamos a ir viendo mientras vayamos desarrollando la presentación y eventualmente después vamos haciendo respuestas, digamos, a sus consultas. ¿Bien? Sí, la clase la vamos a grabar y después la vamos a subir. Bien. Bueno, podemos iniciar entonces. Hoy vamos a ver el tema de aceros para hormigón armado. En realidad vamos a desarrollar completo lo que corresponde al ensayo de tracción o el ensayo para determinar la resistencia a tracción en aceros. Y como si lo hiciéramos en el laboratorio. Normalmente todos los años hacemos este ensayo en el laboratorio de mecánica, donde tenemos de ingeniería mecánica en la facultad, donde tenemos un equipamiento muy similar al que vamos a ver en un video. Dada esta circunstancia, vamos a tener que mantenerlos así. Esperen un segundo, que vamos a habilitar más alumnos. Bien. Y por lo tanto lo vamos a desarrollar y van a tener un link ustedes con un video donde van a poder ver el ensayo como si lo estuviéramos haciendo, digamos, en el laboratorio. Bien. Si en algún momento tienen alguna dificultad con alguna cuestión, por favor me lo hacen saber por el chat. Sí, hay varios que no fueron aceptados, los estoy aceptando. Vamos a completar todos. Ya tenemos 148. En un ratito largamos. Si hay alguna dificultad en algún momento por la visualización o por el audio, por favor me lo hacen saber por el chat. Tenemos 157 en este momento. Bueno, las inquietudes de los que tengan con los trabajos prácticos, con la formación de grupo, enseguida vamos a hacer algún comentario en particular con eso. Vamos a desarrollar la clase y enseguida vemos las consultas en particular.
Bien, por favor todos cancelen el audio cuando se incorporen. Hay alguien que tiene audio abierto. A ver. Bien, ahí estamos. Sí, lo puedo cancelar eventualmente si alguien tiene alguna inquietud importante, por eso no lo cancelo. Estoy temiendo admitir a los que están incorporando, así largamos con la clase. Algunos pequeños detalles los estamos poniendo a punto con el tema del uso de estas aplicaciones también. Y ya están admitidos los que tenían que ingresar. Entonces iniciamos. Como les decía, entonces vamos a desarrollar el tema de aceros, particularmente lo que corresponde al ensayo de resistencia a tracción, que es lo que hacemos normalmente en el laboratorio de ingeniería mecánica. En cuanto a los aceros por hormigón armado, se clasifican en general, digamos, de acuerdo a varios parámetros. Estos tienen que ver con la calidad, con la terminación superficial o la contextura de la superficie, al sistema de fabricación o a la utilización en obra. Esta presentación yo se las voy a subir igual después a la autogestión para que ustedes lo tengan. En cuanto a la calidad, el parámetro fundamental que en general se tiene en cuenta es la resistencia a tracción, que es lo que vamos a desarrollar ahora, como les decía, en este práctico. También lo constituyen el dato del límite de fluencia, el alargamiento porcentual y el resultado del ensayo de doblado. Estos tres primeros particularmente surgen del ensayo para determinar resistencia a tracción del acero. En cuanto a la terminación superficial, la clasificación puede ser por una terminación lisa de la superficie o nervurada o aleteado, como es el acero que se utiliza en general para hormigón armado. Lo que tiene, digamos, de diferencia es que en el acero liso la adherencia, digamos, se da directamente por el contacto, y en el acero nervurado el aleteado superficial que tiene la barra ayuda y mejora la adherencia entre la vinculación entre el acero y el hormigón, dando como resultado un mejor comportamiento en la transmisión de esfuerzos entre un material y otro. Entonces el nervurado es muy común para los aceros utilizados en hormigón armado, y la terminación lisa en general es para la fabricación de estructuras metálicas de otro tipo en general. En cuanto al sistema de fabricación, el acero puede tener una dureza natural o dureza mecánica. Vamos a ver los ensayos de dureza también. La dureza natural o la dureza mecánica depende si esta está dada por algún aspecto físico o un aspecto químico del tratamiento del material. Y en cuanto a su utilización, bueno, el acero se utiliza en forma de barras, que son elementos lineales, en forma de mallas, que son entramados de barras lineales, en forma de alambres o cordones, cuando el acero se utiliza para hormigón precomprimido, y clavos, alambres, chapas, etcétera, un montón de usos más. En cuanto a las barras de acero, el acero en general se denomina con una designación como esta D y esta N significa dureza natural. A420 es un acero que tiene 420 megapascales de límite de fluencia, y en este acero, el acero de dureza natural, digamos, sus propiedades están dadas a partir de
su composición química, es decir, las características de resistencia mecánica están dadas por su composición química. Esto corresponde a un acero de dureza natural. Si el acero es dureza mecánica, sus propiedades mecánicas están dadas por una intervención, digamos, desde el punto de vista físico, no químico. En este tipo de aceros, bueno, como bien explicó el ingeniero Baroneta en la clase anterior, el acero se fabrica, digamos, se fusiona dentro del horno y luego lleva el proceso de laminado que lleva a obtener el acero en las distintas formas de utilización como normalmente lo conocemos y lo utilizamos. Bien. Para las barras de acero, en general, las barras son de 12 metros y los diámetros comerciales o los diámetros que generalmente se utilizan van entre el diámetro 6 al diámetro 40. Comercialmente, de manera estándar en el comercio, en general se van a conseguirlo, digamos, desde el diámetro 6 hasta el diámetro 16, eventualmente el diámetro 20, ¿sí? El diámetro 25 ya se trata de un acero de un diámetro especial y el diámetro 40 muy, muy especial, digamos, para algunos usos de grandes obras en particular. Tanto puede venir en barras de 12 metros como cortado y doblado, provisto, digamos, a demanda del consumidor. Este gráfico es interesante porque también lo vamos a ver como resultado del ensayo y los requisitos que debe cumplir una barra para admitirse como favorable o apta para el uso. Tienen que ver con el cumplir ciertas relaciones o características que están dadas en un gráfico como este. Este es un gráfico donde en abscisas tenemos un porcentaje de deformación específica, en este caso de tracción. Esta es la gráfica resultado de un ensayo de resistencia a tracción. Y en ordenadas tenemos el valor de tensión. La tensión no es otra cosa que una carga sobre una superficie, es decir, cuánta fuerza tenemos aplicada sobre la superficie de la barra, y a medida que transcurre el ensayo, que vamos aplicando la fuerza, vamos a ver que vamos a obtener como resultado una gráfica. Si vamos graficando en cada instante el valor de carga y el valor de deformación, podemos construir una gráfica como la siguiente. De este gráfico saldrán los parámetros de aceptación que hacen que la barra o el material cumpla con las especificaciones. La norma para este acero, el más común utilizado en la construcción, es la norma IRAM-IAS U500-528. ¿Bien? Ustedes la tienen la norma, se la hemos subido en la autogestión junto con el trabajo práctico que tienen que desarrollar. Las barras en general vienen identificadas, es decir, la calidad del acero, el fabricante la identifica de alguna manera con impresa, digamos, en alto relieve sobre la misma barra. Está el dato del fabricante, la tensión de fluencia, enseguida vemos en el ensayo qué significa esto, y el diámetro nominal de la barra. En general, los paquetes del material cuando llegan a obra están identificados con chapas de diferentes colores de acuerdo al diámetro. ¿Bien? Todas las barras, este es el aleteado superficial que le decía de la conformación, y en general las barras vienen con este sistema de identificación. Bien. Enseguida vemos las preguntas del chat. Entonces, el acero dureza natural, según norma, en general no es soldable. ¿Qué significa que no sea soldable? Se puede soldar, se puede realizar la acción de soldar, pero las características de resistencia de esa unión soldada no son válidas para admitirlas como un material o aceptarlo como material o como material soldable. Por lo tanto, este tipo de aceros no se puede soldar, no se debe soldar para tener una unión resistente en obra. Bien. Los valores característicos en cuanto a las mecánicas que como mínimo se deben estipular son: para la resistencia a tracción, un límite de fluencia de 420 megapascales, de ahí el nombre. ADN, acero dureza natural 420, y para resistencia a tracción 500 megapascales.
Por eso muchas veces lo van a encontrar también designado como acero 420-500. Y un alargamiento porcentual del 12%. Estas son las características básicas a requerir para un acero de utilización en obras en general. Eso es lo que fue condición para las mallas, para las barras. También se utiliza acero en forma de mallas. Las mallas ya vienen soldadas, es un acero que cumple con la condición de soldabilidad. El acero para las mallas tiene unas características distintas definidas por otra norma. Y en general se tratan de estructuras de acero que tienen una conformación cuadriculada, puede ser neburado, perfilado, y con tensión de fluencias de 500 megapascales también. Vienen diferentes tamaños de cuadrícula, es decir, de separación en ambas direcciones, y de diámetros. Este tipo de acero es muy común en la fabricación, en el hormigonado de elementos de superficie, como son losas para pavimento, en general losas para entrepisos también. De comercialización de los aceros o de utilización en la construcción se da en forma de perfiles metálicos, ya sea que el acero forme parte secundaria o parte principal de la estructura resistente, en este caso como elementos de vigas, de columnas, para la conformación de entrepisos o para reticulados de techo en general. Este acero sí tiene características de soldabilidad, por lo tanto los medios de unión podrán ser por soldadura, por abulonado, etc. ¿Bien? Los perfiles en general suelen tener un tamaño normalizado, lo que está normalizado es la altura, el ancho y las relaciones dimensionales de espesor y las propiedades de la sección del perfil. Para este caso, por ejemplo, acá mostramos un UPN, un perfil normal U, donde estas son sus características dimensionales, o un IPN, como ustedes también pueden haber escuchado, o doble T, un perfil doble T, es una doble T justamente. Se designa como perfil normal porque el perfil cumple todas estas relaciones dimensionales que se especifican, y eso garantiza que en el diseño estructural podamos tener en cuenta esas propiedades. Podemos tener también perfiles angulares, en este caso un angular de alas iguales. Otra forma de utilización es a través de planchuelas. Las planchuelas en general se utilizan como complemento en la fabricación de estructuras metálicas cuando las características resistentes de un perfil en particular no son suficientes y hay que armar o componer una pieza con varios perfiles. Las planchuelas en general son elementos que se utilizan para la unión o para la vinculación de los perfiles normalizados. También son de amplia utilización. Y otra forma de utilización del acero es en forma de alambres o cordones para pretensado o para precomprimido. El pretensado es un material en particular donde el acero, antes de utilizarse, lleva introducir una tensión interna de tracción que genera precompresión sobre el material una vez que está fabricado, y en general se utiliza para vigas, para viguetas, para techos, como ustedes normalmente pueden haberlo visto, para elementos de vigas de puentes, en autopistas, tiene una gran cantidad de usos. Los aceros en forma de cordones vienen de varios números de cordones y de acuerdo a eso el tipo de acero, los diámetros. Lo más común, digamos, en obras de importancia son cordones de 1 por 7, es decir, un cordón con 7 filamentos de baja relajación y en estos tamaños de comercialización. Bien, esas son las características en cuanto al uso o a los formatos en general del acero para estructuras. Y ahora vamos a entrar a la parte de ensayos. Vemos el chat por si hay alguna consulta.
Esta presentación va a ser subida de autogestión, sí. Profe, después de los 420 el acero se rompe o se dobla. Bueno, enseguida vemos qué sucede con ese número, con los 420, qué es, qué indica y qué sucede con eso. Deformación, tensión, la compresión se absorbe el hormigón, las mallas cima se siguen fabricando. Bien, el diámetro 4,2 es un diámetro que en general se puede conseguir. En general las mallas se utilizan desde el diámetro 6 en adelante y el acero estructural también diámetro 6 en adelante. Deformación, tensión, enseguida aclaramos esos conceptos, ahora dentro del gráfico del ensayo. Puedo volver a aplicar el pretensado. La idea de la clase en realidad no es resolver la cuestión del pretensado al precomprimido como un material estructural, pero sí comentar que el acero se utiliza en uno de sus formatos de utilización para fabricar un material que se denomina hormigón precomprimido, ¿sí? Dentro del hormigón precomprimido, el acero puede estar pretensado o posttensado en función si se tensa antes o después que el hormigón endurece. El hormigón precomprimido se trata de un material particular donde el acero, una vez que la pieza está fabricada y va a formar parte de una estructura, lleva una tensión previa, ¿sí? Por eso se llama pretensado el material. Entonces esa tensión previa le da características específicas, especiales, distintas al acero o al hormigón armado estándar y convencional. Ustedes ya van a ver particularmente el diseño de este tipo de estructuras en una materia que se llama Análisis Estructural 2, un poco más adelante. En cuanto a los ensayos, el que vamos a desarrollar específicamente y viendo el ensayo de laboratorio, como lo hacemos en general, es el ensayo de tracción. Vamos a comentar del resto de los ensayos, pero esencialmente son 4 ensayos que realizamos sobre los aceros. Ensayo de tracción, ensayo de doblado, ensayo de fatiga y ensayo de dureza. Para el ensayo de tracción, lo que tenemos es un equipo, una prensa, que lo que permite es aplicar un esfuerzo de tracción sobre una probeta del material que queremos ensayar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un esfuerzo de tracción? Es un esfuerzo que tiende a separar las partículas del material. En cambio, lo opuesto es un esfuerzo de compresión cuando el esfuerzo tiende a acercar las partículas del material. Entonces, el acero es un material que se utiliza mucho en la construcción porque tiene dentro de sus propiedades muy buena, excelente resistencia a tracción y también a compresión. A diferencia del hormigón, que es una piedra artificial que se fabrica mezclando cemento con agregados pétreos, que es un material muy resistente a compresión, pero resiste muy poco, casi nada, a tracción. Entonces, el material hormigón armado justamente funciona por un complemento donde cada material aporta su característica resistente, el hormigón resistiendo a compresión y el acero resistiendo a tracción. Por eso este ensayo es esencial, digamos, y fundamental, y define, o muchas de las otras propiedades del acero están relacionadas a este ensayo, como van a ver. Entonces, aplicar un esfuerzo de tracción significa aplicar un esfuerzo que tiende a separar las partículas del material, y para ello el equipo utilizado es una prensa donde se trata de una zona en general fija y una zona móvil, depende del equipo, esta puede ser la superior o la inferior, en el cual se va a colocar la probeta del material que vamos a ensayar, que tiene una preparación especial. Las probetas se van a tomar o fijar en un par de mordazas y luego tener un elemento que sea el que aplique la carga y en el tiempo lo que va a suceder es que el material al aplicarle la carga va a sufrir una deformación. En el ensayo es registrar el comportamiento de este material para cuando se aplica este tipo y forma de carga, y con ello obtener ciertos parámetros que son los que nos interesan. Entonces, para realizar el ensayo se prepara una probeta que tiene unas dimensiones determinadas, ustedes pueden verlo en la norma, las dimensiones específicas, pero esencialmente es un trozo de material en el que se ata
ambos extremos suelen ser un diámetro un poco superior, donde permite, y luego la zona central que tiene el diámetro específico que nos interesa ensayar y una longitud inicial. Entonces, de los datos que vamos a ir requiriendo anotar, digamos, en el ensayo van a ser diámetro inicial y longitud inicial. Lo que va a ir sucediendo desde el punto de vista de la forma física en la probeta es que si la probeta tiene esta forma al inicio del ensayo, vamos a ir aplicando carga de tracción, es decir, una carga que tiende a separar las partículas del material. Una vez que llega a la fuerza máxima, esa tensión aplicada se va a concentrar en alguna sección particular por características propias del material, hay mucha tensión, ¿no? Y en esa zona va a ser donde se produzca finalmente la rotura del material. Esta es la forma característica de una rotura en aceros por tracción, donde tiene una zona de un achicamiento importante del diámetro inicial de la probeta, que denominamos zona de que se denomina zona de estricción. Lo que vamos a hacer, además de registrar la carga aplicada, es registrar las dimensiones o la variación de dimensiones de la probeta y finalmente medir, luego de realizado el ensayo, el diámetro final en la zona de estricción y la longitud final de la probeta. Teníamos medidos el diámetro inicial y la longitud inicial, vamos a medir el diámetro y la longitud final de la probeta. Bien, entonces ahora podemos ver en mayor detalle el gráfico del que les hablaba, donde si representamos en el tiempo en un sistema de ejes cartesianos, en abscisas el desplazamiento o la deformación del material y en ordenadas la fuerza aplicada, vamos a ver atraviesa una serie, digamos, de zonas de comportamientos. En la primera medida se da una zona elástica. En 10 minutos va a terminar esta sesión, a los 40 minutos se va a cortar y nos reconectamos. Entonces, en un primer momento, digamos, la respuesta del material va a ser elástico. ¿Qué significa elástico? Que si en el transcurso de esta etapa uno retira el esfuerzo que está aplicando, el material devuelve toda la deformación. Es decir, que una vez iniciado el ensayo, si aplicamos toda esta cantidad de fuerza, llegado a este punto, suspendemos la aplicación de carga y retiramos la carga aplicada, el material devuelve toda la deformación y no queda con deformación residual. Eso significa un comportamiento elástico. Bien. Superada la zona elástica, el material entra en lo que se denomina un periodo de fluencia. La fluencia no es otra cosa que un reacomodamiento interno de las partículas del material que le permite seguir resistiendo. Esta fluencia se da muchas veces con oscilaciones alrededor de un valor de carga. Luego de esa fluencia el material se reacomodó y continúa resistiendo. Lo que sucede a partir de este punto, luego de la zona elástica, es que entramos en una zona plástica, que la deformación producida sobre el material, una vez retirada la carga, permanente, producto de haber superado este límite elástico de carga. Entonces el material sigue resistiendo, se sigue deformando, se deforma mucho antes de romperse, alcanza un esfuerzo máximo y luego del cual aparece una zona de concentración de tensiones alrededor de la zona de estricción. Las tensiones crecen mucho y finalmente llega a lo del material. O sea, esta es la gráfica que resume el comportamiento del acero, el material dúctil, resistiendo a tracción, a un esfuerzo de tracción. ¿Qué significa
dúctil con respecto a frágil. Hablamos de un material dúctil como un material que se deforma mucho antes de romperse, y un material frágil como un material que se deforma poco antes de romperse, independientemente del valor de la carga que resiste, ¿sí? Entonces, los materiales dúctiles como el acero son muy importantes en la construcción porque lo que permite es, una vez producida, digamos, algún tipo de falla inconveniente, que las estructuras puedan darnos un preaviso. Es decir, un comportamiento dúctil del material es muy conveniente en este caso para el uso, por ejemplo, en el hormigón armado. Bien. Con estos valores vamos a hacer una serie de determinaciones. Una determinación importante es determinar el módulo de elasticidad, es decir, hay un módulo, una constante, que no es otra cosa que la pendiente de este primer tramo en el comportamiento elástico, también conocido como módulo de Young o módulo elástico, donde esto, al ser una línea recta, la pendiente define o relaciona de alguna manera tensiones con deformaciones. Así que al ser una recta, en este primer tramo, el comportamiento elástico se caracteriza por que las tensiones son proporcionales a las deformaciones del material. Esto se puede determinar directamente como la pendiente de la curva en este primer tramo. El alargamiento específico va a ser la longitud final con respecto a la longitud inicial, referida a la longitud inicial del material. Como vamos a ver, el acero es un material muy dúctil, tiene un gran alargamiento antes de producirse la rotura. Aquí tenemos dos tipos de acero en general. El proceso de fabricación de acero de alguna manera afecta sus propiedades. Acá tenemos un acero laminado en caliente y acá tenemos un acero laminado en frío. Fíjense que acá se nota muy marcado el escalón de fluencia, cosa que en este acero no tanto. Bueno, particularidades, digamos, de las características del material que, como les explicó el ingeniero Barnett en la clase pasada, se definen en el proceso de fabricación. Bien. En general, podemos ver entonces distintos comportamientos en cuanto a las propiedades de ductilidad o fragilidad. El acero, como les decía, es un material muy dúctil, se deforma mucho antes de romperse. El vidrio, el yeso y muchos de los materiales pétreos en general tienen un comportamiento frágil porque se carga, incursiona en una deformación elástica y alcanza la ruptura directamente, sin incursionar en un periodo de formación plástica. En general eso caracteriza al material de comportamiento frágil. El otro ensayo que se realiza en acero es el ensayo de doblado. En general tiene que ver, digamos, también con el comportamiento o la respuesta del material al plegado. Y esto es muy importante porque el acero, para fabricar hormigón armado, se utilizan las barras en muchos puntos, digamos, de la fabricación, se deben doblar. Entonces se debe verificar que el acero no presente resquebrajaduras, digamos, en la zona exterior o abierta del doblado. Entonces lo que se hace es colocar el material en un dispositivo que permite realizar la rotación y hacerlo, digamos, producir un plegado completo por 180 grados y verificar que en la zona externa no se produzcan fisuras dentro del material. ¿Bien? Esto suele indicar, digamos, que el acero tiene un alto contenido de carbono o no tiene las propiedades de los límites establecidos compatibles con la calidad del material requerido para la fabricación de una estructura de hormigón armado. Entonces este es el ensayo. Hay un diámetro del mandril, digamos, de aplicación para el doblado. Y esto será la función de el diámetro de la barra que se esté trabajando. Vamos a ver las consultas hasta acá. Un ejemplo de
pretensado son las viguetas, utilicé las viguetas utilizadas para techo, que muchos de ustedes deben haber visto. El acero que llevan las viguetas en general no es una barra que esté, digamos, de manera simple como hormigón armado, sino que la barra tiene ya un efecto de tensión previa, que es justamente el pretensado. La rotura no siempre es al medio. En general se da, digamos, en la zona central de la probeta. Si por alguna el material tiene alguna imperfección, digamos, interna, parezca que la rotura se produzca en algún otro sector, puede ser, pero en general se suele dar cerca de la zona media. ¿Puedo explicar qué pasa en la zona plástica? Bien, en la zona plástica, volvemos entonces. Dijimos en la zona elástica, o lo que define un comportamiento elástico, es que si una vez aplicada una carga y producida una deformación, retiramos la carga aplicada, el material lo que va a hacer es devolver toda la deformación que recibió. Bien. En cambio, un comportamiento plástico es aquel que una vez aplicada una carga que supera el límite de elasticidad y el material empieza a comportarse de manera plástica, toda la deformación que se produce en ese periodo, luego de retirar la carga, el material no la devuelve, es decir, que el material queda con una deformación permanente. Eso es lo que caracteriza a un comportamiento plástico. Cuando está hecho en frío es menos dúctil. Sí, las características del material tienen que ver con la conformación química y también con el proceso de fabricación. Hay laminados en caliente y laminados en frío, como vemos acá. La zona elástica y la zona plástica, digamos, es bastante más amplia para este tipo de material que en este otro caso del material laminado en frío. Bien. El periodo de fluencia es parte de la zona plástica, sí, o sea, superado el límite de elasticidad, todo lo que sucede el límite de elasticidad ya es zona plástica, ¿sí? O sea que desde que se inicia la fluencia, digamos, bien, seguimos. Seguimos entonces. Una pregunta más, ¿para qué se utiliza el ensayo de doblado? El ensayo de doblado se utiliza para verificar, ahora lo vemos en pantalla,
Una condición de admisión del material para su utilización en obra es que, una vez realizado el ensayo de doblado, el material no presente fisuras en las partes externas del doblado, ¿sí? Eso habla de las características o de las propiedades específicas del material. El módulo de Young o módulo elástico es la pendiente de la zona elástica, ¿sí? La zona elástica se caracteriza en tensión de formación por ser una línea recta. La pendiente de esta recta es el módulo elástico o módulo de Young. Bien. Otro ensayo que se realiza sobre el acero es el ensayo de fatiga. Un segundo. Otro ensayo que se realiza sobre el acero, entonces, el ensayo de fatiga. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fatiga? La fatiga se produce por una forma de aplicación reiterada de la carga que hace que el material pueda fallar para un valor de resistencia menor o para un valor de carga menor al de la resistencia si la carga fuera aplicada de manera estática y no repetitiva, ¿sí? Entonces, sí estoy grabando para el que pregunta que está grabando. ¿Se escucha entrecortado? ¿Se escucha bien ahora? ¿Se escucha bien? Bien. La fatiga es un efecto que se produce por la aplicación reiterada de la carga, que puede hacer que el material falle a un valor de carga menor que lo haría si la carga se aplica de manera no repetitiva, ¿sí? Entonces, los ensayos de fatiga se realizan aplicando una combinación de cargas y de tipos de tensiones, por ejemplo, tracción, compresión, tensión. Son esfuerzos dinámicos que se repiten sistemáticamente y lo que sucede es que se produce una ruptura frágil a menor valor, digamos, que para un ensayo estático. Entonces, para realizar un ensayo de fatiga, lo que se hace es también fabricar una probeta del material y a través de un equipo, digamos, producirlo o realizarle la solicitación o el esfuerzo al material de manera reiterada. Bien, entonces lo que va a suceder, si ahora hacemos un gráfico, por ejemplo, de el tipo de tensión o el esfuerzo aplicado en el tiempo, vamos a ver cómo el esfuerzo varía en el tiempo. Por lo tanto, las solicitaciones de tracción van a ser repetitivas, esto es un esfuerzo dinámico, y la rotura se va a producir a un valor menor del valor de resistencia estándar del acero. Bien. Este es un equipo típico para aplicación del esfuerzo repetitivo y esta es una probeta estándar para realización del ensayo. Lo que interesa saber es a qué valor de carga va a romper el material. Para el caso de carga, digamos, de un número de ciclos elevado de cargas. Y acá podemos ver un ejemplo. Este gráfico, tenemos en abscisas el número de ciclos y en ordenadas la tensión aplicada. Acá hay dos materiales, esta curva corresponde a un acero 1047 y esta curva a aluminio. Bien, ¿qué podemos ver acá? Que si el número de ciclos es bajo, la resistencia es elevada o la tensión es elevada, ¿sí? A medida que el número de ciclos aumenta, ¿sí?, el valor de la resistencia se reduce
reduce de manera importante, digamos. Por lo tanto, hay un valor, digamos, de límite de resistencia a fatiga que se va a dar a un valor menor en función del número de ciclos para que, digamos, se realice la carga. Esto es así, independientemente del material. Fíjense que este es el comportamiento para el acero y este es el comportamiento para el aluminio. ¿Bien? Es muy importante el ensayo de fatiga. En general acá está la barra y hay una gráfica de la forma de la ruptura. Tiene un origen generalmente en alguna parte de la estructura por algún defecto del material. Se origina y a partir de allí se va continuando la falla. A partir de un punto de concentración de tensiones se da ese origen. Esa fisura se propaga y se llega finalmente a la rotura del material. ¿Bien? Puedo explicar de nuevo el principio. Bueno, el ensayo de fatiga, como les dije, consiste en someter el material a un número elevado de veces, digamos, en que se aplica la carga, es decir, la carga no se aplica por única vez, sino aplicar una determinada carga a un cierto número de ciclos. Acá podemos ver en la gráfica el resumen. Esta es una cierta cantidad de carga para este número de ciclos, esta es una cierta cantidad de carga para este número de ciclos, y así sucesivamente. Podemos ver que a medida que aumenta el número de ciclos, para una determinada carga aplicada, tenemos la falla del material, y esto es lo que se conoce como límite de resistencia a fatiga. En general, la resistencia a fatiga se da para un valor menor que lo que resiste normalmente el material para una aplicación única o un bajo número de aplicación de cargas. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante determinar resistencia a fatiga? Porque si tenemos una estructura expuesta a un tipo de carga cíclica, nos va a permitir determinar el tiempo de vida útil en función de los ciclos de carga a los que vaya a estar expuesto, ¿sí? Entonces, es muy importante, digamos, la determinación de este valor. ¿Bien? Y el último ensayo que se realiza sobre acero es el ensayo de dureza. La dureza es la mayor o menor resistencia que ofrece un material o un cuerpo, digamos, a ser rayado o penetrado por otro. O sea, la mayor o menor dureza de un cuerpo respecto a otro tomado en comparación. Siempre que hablemos de dureza, hablemos de un material con respecto a otro. Hay una escala famosa, una tabla que es la tabla de Mohs, que tiene 10 materiales definidos. Cada material en la tabla tiene el material digamos, más duro en un número mayor. El talco es el material menos duro o el material más blando, y siendo el diamante el material de mayor dureza, ¿sí? En el medio tenemos diferentes tipos de materiales. Bien. Entonces, en un ensayo de dureza, lo que hacemos es verificar o determinar la condición de dureza del material. Hay ensayos estáticos de penetración, hay ensayos de rebote, ensayos de rayado, ensayos de abrasión y erosión. En general lo vamos a nombrar. En particular nos interesa el ensayo de tracción como determinante para las propiedades del material de uso para la construcción en general. Algunos de estos otros ensayos de dureza son más específicos del uso del acero para elementos mecánicos. No obstante, lo vamos a nombrar. Los más comunes son la resistencia Brinell, la resistencia Rockwell y la resistencia Vickers. Y de lo que se trata es verificar la resistencia a la deformación plástica que opone un material cuando es presionado por otro que lo bajo la acción de cargas preestablecidas, y midiendo la impresión que deja un material sobre el otro, ¿no? Entonces la dureza Brinell, la carga P se aplica sobre una bolilla de acero muy duro sobre un determinado tiempo T, ¿sí? Entonces el número de dureza Brinell es un número que resulta dividir esa carga sobre la superficie del casquete esférico
que deja la impresión del material que fue refundido. Bien. El otro parámetro es la dureza Rockwell. El método Rockwell, la aplicación es similar. También se da, digamos, por la aplicación de una carga sobre una sección circular y midiendo el espesor de la penetración. Se puede calcular, en este caso es esférico, no es cilíndrico como el caso anterior, y se puede calcular el valor de dureza. Y para el caso de la dureza Vickers, lo que cambia es que la forma ahora del elemento del penetrador, en este caso es de una pirámide cuadrangular, y lo que se mide es la altura, digamos, de la profundidad de la penetración, y con esto permite calcular el valor de dureza. Bien. Vemos si hay algún comentario hasta acá. Mientras. Ok, vamos a compartir entonces la otra pantalla. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo de abrasión tiene que ver con esto, justamente un material abrasivo es un material que puede rayar a otro, y un material abrasivo será un material que tenga una posición mayor en la escala de dureza, justamente. A eso se refiere. Bien. Entonces ahora vamos a ver específicamente el ensayo de resistencia a tracción. Vamos a repasar el documento que ustedes recibieron, que tiene la descripción del ensayo y la tarea para el práctico en particular. Como vimos, acá tenemos una representación gráfica del equipo de ensayo, que si lo vemos en la realidad, se trata de esto, es una prensa, digamos, que tiene una celda de carga. La parte fija, la parte móvil dependerá de cómo va el equipo. Estas son las dos mordazas donde se va a sujetar la probeta, que va aquí en la zona del medio, y luego tiene el equipamiento de aplicación de la carga y el lector. Esta es una pantalla que permite, digamos, medir, verla a través de un graficador, la carga que se va aplicando y la deformación. Ahora vamos a ver, ustedes tienen el link para ver un video. Vamos a ir al video, después volvemos sobre la preparación de las probetas. Hay dos videos dentro del link, le va a permitir ver el ensayo, como lo estaríamos haciendo en el laboratorio de mecánica. En el laboratorio de ingeniería mecánica tenemos un equipo idéntico al que vamos a ver en este video. Me comentan por el chat si no lo llegan a ver bien, pero aquí tenemos las mordazas de la prensa, aquí está aplicada la probeta. No se ve, a ver, perdón, ahora volvemos. Se sigue viendo el PDF, bien. Denme un segundo. ¿Están viendo el PDF? Bien. Entonces, permítanme ver. Vamos a ver si me permite. ¿Ahora lo ven? Bien, perfecto. Entonces, lo vemos desde acá. Como les decía,
Estas son las mordazas de la prensa. Aquí está la probeta. El esfuerzo de tracción se está aplicando en paralelo. Esta es la zona elástica. Hasta acá el material se comportó de manera elástica. Acá entra influencia, un reacomodamiento de las partículas del material. Profe, Se reacomodan las partículas, el material sigue resistiendo. Llega a un valor de carga máxima. Si vamos viendo en esta zona, aparecerá una reducción del diámetro y una concentración de tensiones. Y finalmente es donde se produce la rotura del material. Bien. Aquí tenemos la vara. Perfecto. Entonces volvemos a compartir el práctico. ¿Se vio bien? Ah, bien. Un momento. Hagamos esto. Bien, ¿se pudo ver? Bueno, dejamos de compartir la cámara. ¿Se ve bien el ensayo? Bueno, entonces dejo de compartir la cámara un ratito. Vamos a ver en el práctico. Entonces lo que ustedes vieron del ensayo, entonces, es la forma en que se aplica la carga a través del dispositivo. Ahora vamos a repasar cómo es el procedimiento. Se prepara una probeta. La probeta tiene una entalladura y dos secciones que son de mayor diámetro y la zona central, que es la que probablemente vamos a ensayar, ¿sí? Acá hay probetas de distintos materiales, como pueden ver. Lo que se hace es, al iniciar el ensayo, marcar un punto central, donde tomamos el diámetro de la probeta, marcar dos puntos que van a ser la longitud, van a definir la longitud inicial, L sub 0 de la probeta. La probeta se lleva y la máquina la toma con las mordazas desde los puntos extremos. Esta es la gráfica, como repasamos. Acá tenemos una sección lineal, que es la zona elástica, la zona plástica propiamente, que inicia ya con la zona de fluencia, hasta que el material finalmente se rompe, ¿sí? En el proceso de deformación elástica, si retiramos la carga, el material devuelve toda la deformación. La deformación se va concentrando en una zona que denominamos destriccionada, donde finalmente se produce la rotura. Una vez que el ensayo se termina, se retira la probeta y se observa la forma de la rotura. En este caso se habla de una rotura tipo copa y cono, donde se habla de un comportamiento bueno, un comportamiento dúctil. Caso de un tipo de falla así más plano, digamos, denota un comportamiento más frágil. Bien, ustedes en el trabajo práctico tienen un ejemplo. Como resultado del ensayo, en general se obtiene una gráfica como
la siguiente. Esta es la gráfica que entrega el ensayo realizado acá, por ejemplo, en el laboratorio de mecánica. Y con estos valores, ustedes van a tener que hacer la determinación de los parámetros del acero para utilización como material para hormigón armado. En general es un tipo de gráfica de carga y deformación. Ustedes tienen que llevar esta gráfica a tensión y deformación. La tensión no es otra cosa que la carga dividido a la superficie. La superficie es la superficie del diámetro de la probeta, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que van a hacer es calcular la superficie de la probeta a partir del diámetro, y luego con los valores de carga para los diferentes puntos característicos van a tener que ir determinando las tensiones y hacer la gráfica correspondiente, ¿bien? Lo tienen bastante detallado ahí en el gráfico. Volvemos ahora. ¿Alguna consulta, comentario por el chat? Esto sería, digamos, las condiciones o el ensayo propiamente dicho, y lo que ustedes van a tener que realizar para cada grupo. Le hemos subido o le hemos enviado las condiciones de su trabajo práctico, que no son otra cosa que valores que hemos ido obteniendo estos últimos años en los ensayos que realizamos en el departamento de mecánica. Bien. ¿Alguna consulta, comentario? ¿Malena o Roxy están? Hola Fabián, buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. ¿Me La escuchan bien ingeniera ahí? Roxana García, quien habla, también docente de la cátedra. ¿Cómo está, Roxy? ¿Algún comentario? Sí, toda la información que vos les describiste les va a llegar por mail ahora a las 7:30. Están programados los correos. Bien, Em, perfecto. Ahí preguntan por el chat cuándo devolveríamos el TP1. Son muchos grupos, así que estamos corrigiéndolos. Aún no los tenemos todos corregidos. Y Bien. quería hacer un comentario respecto a que hay algunos alumnos que se han comunicado con la cátedra porque no tienen grupo. Bien. Es importante que se pongan en contacto entre ellos y de acuerdo, por eso los alumnos que estén participando ahora que no tengan grupo, aún tenemos varios grupos de 5 alumnos a los cuales podría unirse 1 o 2 alumnos que todavía no tienen grupo. Lo que pasa es que no es incumbencia nuestra colocarlos dentro de un grupo porque tienen que trabajar entre ellos. Entonces sí sería bueno que aprovechemos este espacio para que puedan todos los alumnos que les falte tener grupo incorporarse a uno. Bien, bien. O sea que la mecánica sería que quien aún no tiene grupo se contacte entre el resto, digamos, total, se ponen de acuerdo entre ellos, donde falte alguno que lo puedan incorporar. En principio Sí, eso. o sea, hay varios grupos que tienen 5 integrantes, entonces Bien. había lugar para, independientemente de que los alumnos que no han complementado el trabajo práctico 1 lo van a tener que recuperar. Si bien ahí Bien, están bien. diciendo que no están todos Bueno, acá en están grupo, comentando en igual. el chat acá comentan en el chat que no. Bien. No todos están, por favor, traten de incorporarse el resto, o quien no esté en el grupo de WhatsApp, para ponerse entre ustedes, digamos, a ver cómo incorporan a los que no tienen grupo. Bien. Nosotros no nos ocupamos de administrar grupos de WhatsApp, así que, pero sé que ustedes pueden tener un grupo del curso, pónganse de acuerdo entre ustedes. Llegado el caso, hasta que se puedan incorporar a un grupo, si fuese imposible hasta el momento, que pueden presentar el trabajo práctico de manera individual, pero como casos excepcionales, porque la realidad es que tiene toda una nutrición y una dinámica el poder trabajar en equipo. Claro. Bien, bien. Sí, sí, o sea, en realidad el trabajo es en grupo, lo que tienen que hacer es resolver la cuestión entre ustedes para formar parte de un grupo, ¿sí? La idea es
los trabajos se resuelven en grupo. Veremos nosotros si excepcionalmente habrá que admitir a alguien de manera individual, pero es poco va a ser permanente porque los trabajos en general se van a realizar en grupo, así que cuanto antes tienen que resolver la cuestión de tener en grupo. ¿Cuándo es la fecha de entrega del trabajo? Roxy, está Es el publicado. 5 de mayo. Sí, está publicado en toda la información que les vamos a enviar ahora a las 7:30. Bien. En un ratito Entonces les va a llegar. 19:30 está programado que salgan los mails a ese horario con la información del práctico, y ahí está aclarado para el 5 de mayo es la fecha de entrega de este trabajo práctico. Exacto. También enviamos la norma con la que trabajamos durante el ensayo de atracción en acero. Perfecto, en el mismo mail también van a recibir la norma de ensayo, del ensayo de tracción. Y yo en un ratito les voy a subir también a autogestión este PowerPoint de la presentación de hoy. Exacto. Bien. Fabián, buenas tardes. Fabián, Malena, Roxy, Carlos, ¿cómo Carlos. estás? Carla, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me parece que podría ser un buen momento, digamos, veo que la preocupación de los alumnos que no tienen grupo es un buen momento para hacerlo, es decir, no cerrar la comunicación de Zoom, dejarla abierta un rato y que a través del mismo chat aquellos que no tengan, digamos, salgan los que están con grupo y que queden en la comunicación aquellos que no tienen grupo a ver si pueden solucionarlo. Ahí veo que han puesto el grupo de WhatsApp, pero si no lo pueden hacer de esa forma, me parece que podría ser este medio un válido, ya que está abierto y que hay una muy buena participación, más de 170 alumnos, que aquellos que no tengan grupo se queden y bueno, puedan entre los que queden, que van a estar sin grupo, en una de esas hacer otro grupo o sumarse a otro. Bueno, eso o el chat o ambas cosas, no sé, se me ocurre porque es un problema y ya vamos con el segundo trabajo práctico y creo que a esta altura todos deberían tener, ¿no? Disculpen la interrupción, pero se me ocurrió... No, está correcto, Carlos. Yo voy a hacer una sugerencia, a ver, porque hasta acá vi en el chat un solo alumno que dijo que no tenía grupo. ¿Pueden reportar en el chat a ver quiénes más no tienen grupo? A ver si lo podemos dejar resuelto ahora, digamos. Porque hasta ahora veo un solo alumno que escribió que no tenía grupo. Si hay más de uno, vemos alguna cuestión en particular, y si no, yo creo que por WhatsApp se pueden poner de acuerdo tranquilamente y lo resuelven, digamos. Pero la idea es que no debe Fabián, haber discúlpame. trabajo. Sí. Discúlpame, ahí veo que Rodrigo escribe que se unan al grupo de WhatsApp también, porque seguramente hay grupos donde faltan integrantes. Claro. Me parece que indudablemente es la mejor herramienta, pero bueno. Claro. Sí, yo creo que tiene una dinámica el WhatsApp más ágil, digamos, que posiblemente el chat de la clase. Entonces nos va a permitir que se pongan de acuerdo. La conclusión para todos los alumnos es que los trabajos no son individuales. Ustedes tienen que tener un grupo para realizar el trabajo. Así que queda, digamos, en ustedes resolver la cuestión de incorporarse a algún grupo o de algún grupo que falte, tomar alguno, digamos, que no esté en el grupo. Que esté sin grupo, perdón. Bien, ¿algún otro comentario? Mientras en el chat aparecen, digamos, si alguien más no tiene grupo. Entonces, ¿algún otro comentario con respecto a la clase, duda, lo que fuera? O al ensayo en particular. No. Ahí en este momento estoy mandando los mails para que les lleguen ahora. De todas maneras, la misma información que vos les mostraste y que se ha trabajado. Perfecto. Acá hay una consulta sobre los trabajos prácticos. A nosotros nos tocó ser el grupo 1 y el material que nos tocó fue madera. ¿Ese trabajo práctico tiene fecha programada? Me parece, Carlos, que se deben referir a Sí, al lo grupo que se 1 que les refieren, tocó.
Claro, si lo que se refieren es al trabajo grupal, todavía no tiene fecha programada, como dije la clase anterior. Esto depende un poco de cómo van a seguir las actividades de la universidad. Por ahora, vayan trabajándolo y haciendo el trabajo y vamos a ver cómo lo podemos resolver. No, repito, esto depende de cómo sigan las actividades de la universidad en general, ¿no? Bien. Las consignas que deben resolver, sí, están bien aclaradas las consignas, digamos, y tiene un ejemplo también de lo que tienen que resolver en el práctico. Sí, lo óptimo sería poder asistir al laboratorio, pero bueno, también van a tener el link de los videos para verlo la cantidad de veces que les haga falta para poder solucionar y poder resolver lo que se les pide en el trabajo. Es lo más cercano a asistir al laboratorio, ¿no? Sí, sí, incluso el equipamiento que ustedes ven digamos, utilizado en el video para resolver o para realizar el ensayo es idéntico al equipamiento que tenemos en el laboratorio de ingeniería mecánica, al que asistimos todos los años, digamos, a hacer el trabajo. Así que en eso, por suerte, es coincidente con la realización. Bueno, veo que no tenemos más consultas. En principio, por mí estaríamos cerrando, salvo que Carlos o Roxy tengan algún otro comentario. No, por mí estaría todo cerrado. No sé si tienen alguna otra consulta respecto a los trabajos prácticos que podamos resolver. En lo que a mí respecta nada más y buenas tardes a todos. Bueno, gracias Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a muchas todos. gracias entonces. Gracias, hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego.